Continuamos en nuestro programa, continuamos aquí en ABC Político y vamos a seguir conociendo a los precandidatos y por supuesto también vamos a conocer en este caso un poquito más acerca de la gestión y el trabajo que se viene realizando en el departamento de San Martín, porque está con nosotros Elizabeth Crescitelli, secretaria de Hacienda y también decimos precandidata a diputada provincial en los próximos pasos, así que vamos a hablar también un poquito de ese tema. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando un poco de lo que es el departamento, cómo vienen trabajando y principalmente arranquemos cronológicamente, ¿no? ¿Cómo fue que encontraron el departamento cuando ustedes llegaron y asumieron la gestión? Bueno, en realidad, si hablamos del departamento en su integralidad, la premisa fue la plataforma de Raúl Rufeil, que era trabajar con un criterio federal, es decir, llegar a todos los distritos del departamento, por supuesto, Ciudad de San Martín, Ciudad de Palmira y todos los distritos, en el corto tiempo que puede decirse en el primer periodo de gobierno, por supuesto interrumpido por una pandemia que fue mundial, que no es excusa, pero es una realidad, que no tenemos que tener la memoria corta, y con variables macroeconómicas que obviamente afectan a todos los sectores. Creo que con una mirada absolutamente integral, cuando asumimos, yo siempre he estado en el Ejecutivo, he desarrollado mi tarea desde muy joven, en salud pública, venía de un ministerio del gobierno de Alfredo Cornejo, donde habíamos hecho mucho por la salud pública, por desarrollo, por deporte, que eran las carteras, y fue un gran desafío. Raúl, hace 20 años que nos conocemos y muchos años de gestión compartida en hospitales, en el ministerio, bueno, y prácticamente vamos a llegar a los 4 primeros años. Y digo que lo voy a seguir acompañando en el periodo que siga desde otro lugar en este nuevo desafío como precandidata a diputada. Es la primera vez que voy a ocupar un cargo electivo, si así lo decide el votante, porque creo que falta mucho por hacer y creo que cuando uno recoge la experiencia, en este caso mío del Ejecutivo, para trasladarlo al Legislativo también tiene una mirada y una óptica donde podés recibir proyectos y aportar desde la praxis, digamos, que significa la aplicación de normas o la transformación de algunas normativas, como pueden ser en el ámbito social, como fue de hecho en las modificaciones de ciertos códigos que permitieron acelerar adopciones, por decirte algún ejemplo, o lo que se trata últimamente de reformas profundas en el sector de salud o en educación. Así es que creo que, bueno, será un nuevo desafío, siempre me han gustado y así será. Tu respuesta tiene dos partes, creo que la última ya te la respondí, y la primera con respecto a hacer un poco de memoria de cómo recibimos el departamento, si bien nuestra intendencia no tiene la característica de tener, como dice él, un espejo retrovisor, en el caso particular mío sí, porque tenía que partir con una gran responsabilidad de tener una familia, digo familia porque cada empleado municipal, cada gente tiene detrás su familia, sus responsabilidades, con una planta muy numerosa de personal, con una deuda muy importante, prácticamente un semestre, o sea, el último semestre, los últimos 5 meses no se pagaban de los proveedores y contratistas más importantes, como puede ser el asfalto, como puede ser la limpieza y la recolección de residuos, y ya que se habla de que los números son números, y también es mi expertise, digamos, y me dedico a esto, tuve no la grata sorpresa de encontrar un municipio desfinanciado absolutamente, no teníamos fondos en las cuentas bancarias, eran exiguos, no alcanzaban para nada. Venían de muchos años, prácticamente 4, de pagar los sueldos con descubiertos bancarios. No es lo más adecuado, te imaginarás que hoy si eso se hiciera, con las altas tasas de interés de arriba del 100%, estamos hablando de un costo de 500.000 pesos mensuales. En esa época, si lo traemos hacia hoy, son valores muy altos. Se usaban los descubiertos bancarios, eso es un préstamo, es un crédito transitorio, por lo tanto, los gastos corrientes no tienen que tener un respaldo en cuanto a crédito, sino justamente no te alcanza para poder hacer frente a la inversión pública. Con mucho trabajo en ese diagnóstico, que me llevó muy poco tiempo, porque también experiencia y un equipo de trabajo que me acompaña de hace bastante tiempo, pudimos hacer un relevamiento rápido, un diagnóstico, preparar nuestro presupuesto
decir que el primer año, anticipándonos antes de que ocurriera la pandemia, esto fue en febrero por allí, decir que el primer año nuestra, o por lo menos en mi caso y en mi responsabilidad, era equilibrar las cuentas y que después en los sucesivos ejercicios pretendía tener superávit. Cuando hablamos de esto, y ya que estamos hablando, se ha elevado un proyecto a la legislatura de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta provincia es un ejemplo en cuanto al ordenamiento fiscal. Este ordenamiento fiscal debe darse justamente para hacer un paliativo en los momentos de crisis como los que estamos atravesando. Si no lo hubiéramos hecho, si yo no hubiera tenido, digamos, y mi equipo y el doctor Rufeil, esta mirada hacia futuro, donde en ese momento no podías pensar que iba a haber una inflación interanual del 120%, la verdad, ni un aumento del dólar desde el año, digamos, 2019 a la fecha, de arriba del 500%, no lo podés pensar. Creo que esto habla, ¿no?, de que ese ordenamiento macro o micro, porque nosotros no podemos interferir, ni siquiera podemos acceder a modificar ningún variable, no incides en el dólar, no incides en las tasas de interés, no tenés dinero ni maquinita para fabricar moneda, por lo tanto, lo único que tenemos es la coparticipación, los aportes que son, digamos, de nación y que se hablan de aportes discrecionales, están los números publicados en cuanto medio puedas buscar o googlear, hoy accesible a la información de cualquiera. Somos últimos en la repartición de esos fondos discrecionales y no significa que no hagamos gestiones. Primero, se dice que no hacemos gestiones para conseguir fondos y me parece que eso sería una irresponsabilidad. Primero, los que conocemos a Rufeil o conocen a mi persona, saben que si algo nos caracteriza es gestionar y solucionar problemas. Lo solicitamos en un principio, Zoom, con diputadas nacionales, no importa de qué partido. Se supone que cuando uno es legislador por la provincia a nivel nacional y debe ayudar y colaborar para que eso suceda. Creo que hemos sido discriminados por un color político, lo puedo demostrar con hechos, no con palabras. Y por otro lado, no obstante ello, bueno, avanzamos y somos dependientes de la coparticipación. También me encontré con que la mayor parte de la recaudación municipal no estaba dada por las tasas de comercio o las tasas de vivienda o las tasas de cementerio o los diferentes impuestos tasas que pueda cobrar el municipio, sino de fotomulta. Raúl, en su plataforma, que fue muy serio, que prácticamente ha cumplido toda la plataforma electoral por lo que la gente lo votó, lo puedo enumerar y decir, quedan algunos puntos pendientes, pero prácticamente se ha cumplido con toda su campaña o su plataforma, como así se llama. Dijo que iba a eliminar las fotomultas y esto es porque en realidad eran indiscriminadas y quiero decir que el 70% de los recursos municipales estaban conformados por esas tasas que nosotros no tenemos, ya que se dio de baja ese contrato. Porque se considera que era un exceso donde a veces los radares no estaban ubicados ni en los mejores lugares, ni tampoco estaban calibrados, por decirlo de algún lado, de alguna forma técnica, como para poder medir realmente la velocidad. Así es que le dimos de baja, con eso, por supuesto, tenemos menos recursos y si te preguntás, bueno, ¿y por qué tenemos una composición de gasto diferente? Es decir, vos tenés recursos corrientes y gastos corrientes o recursos totales y gastos totales. En el caso de recursos corrientes y gastos corrientes tenés que equilibrarlos, o sea, no podés gastar más, como en tu casa, digamos, de lo que entra porque te desfinanciás. Y considerando el recurso total, que serían en inversiones de capital, ya sea en maquinarias, en rodados o en obra pública o trabajos públicos, necesitas cambiar la composición del gasto. Por lo tanto, lo llevamos. En el 2019, el trabajo público ocupaba el 10% de la torta, si podemos decir, de lo que es el gasto, y nosotros lo llevamos en el año 2022, a cierre del 2022, al 24%. Esto habla de que en ese cambio de composición, sin afectar los servicios básicos ni los sueldos, al contrario, obviamente que en un país donde con esta inflación pulveriza los salarios, los destruye a la semana que los perciban,
y hace tanto daño a las familias y al poder adquisitivo, pero bueno, hemos tratado de mantener, de cumplir, de tener al día las cuentas y por supuesto no parar de hacer obras que considera y prioriza el intendente de acuerdo a sus criterios y a lo que se comprometió con la gente, ¿verdad? Bien, en cuanto a las obras, justamente no es una de las críticas que reciben también por parte de la oposición, las obras que se han realizado en la gestión de Ruffelli, que tienen que ver principalmente por allí con arreglo de plazas o mejoras en los espacios públicos, espacios verdes. Con respecto a ese tema, ¿ustedes qué dicen? No, yo creo que hay ejes en la gestión, eso es y comprende lo que es la mejora del hábitat. No se trata de que vos haces un pulmón verde o una pista de salud o mejorás un espacio donde también le das una perforación y le asegurás el riego continuo y permanente para que ese espacio esté verde, sino que habla de una mejora del hábito en su conjunto, habla de que es un espacio de encuentro entre la familia, los niños, también se adiciona a eso canchas de fútbol o lugares para que justamente hoy, donde la salud es tan importante, vivimos bajo estrés, la gente sale a caminar, debes darle un espacio para ello, una pista independiente y seccionar lo que es juegos, encuentro. Creo que en realidad haber tomado esto como aislado de todo un plan de obra integral hace que, digamos, tenga que poder expresarme si me da el tiempo y poder resumir la cantidad de obras que tenemos. En primer lugar, tenemos en ejecución un edificio de educación superior que por supuesto está articulado con la Dirección General de Escuela, no significa que se va a municipalizar la educación superior. Nosotros estamos construyendo un edificio donde luego la Dirección de Escuela con su matrícula, su currícula, es una obra que todos la pueden ver porque consideró el doctor Ruffelli y también lo tuvo como un eje de su campaña que los jóvenes que salen, ya sea completando el ciclo secundario o no, necesitan especializarse en un oficio de acuerdo a las herramientas modernas, pero por sobre todas las cosas poner primero la oferta que la demanda, es decir, ver en el polo logístico, ver en todo el este, y no solamente San Martín, sino todo el este, qué necesitan las empresas, las bodegas, las producciones, las diferentes inversiones privadas y demás, para poder captar los chicos desde el momento en que están estudiando, ¿no? Creo que el oficio, que también se perdió con los años, es absolutamente válido, no todo es solo título universitario, también es un medio para acceder quizás luego a un estudio universitario, pero no podemos no hacer los cimientos, creo, de lo que es el pleno empleo, y me parece que hace falta tomar de allí una bolsa de empleo, pero capacitarlos, abrir y cerrar carreras, te repito, en coordinación con la dirección de escuela, pero por sobre todas las cosas en una mesa articulada de trabajo donde se estudie, de acuerdo a todo el este, cuál es la mano de obra requerida, ¿no? Para que los chicos aseguren su empleo, y digo jóvenes porque también luego tienen sus familias y necesitan sostenerse. También tenemos el edificio de la Policía Vial y del Juzgado Vial, ya que está con diferentes lugares incómodos, además de eso se pagan alquileres y por qué no poder hacer un edificio integral donde se puedan unificar. Lo ideal sería obviamente tener un único edificio y un palacio municipal como lo hacen en otros departamentos, aquí no es el caso, no se puede hacer, bueno, comenzamos con unificar ciertos sectores que también te dan un orden y servicios a la gente. También no podemos olvidarnos que está en construcción, que era compromiso de campaña del doctor, el Centro de Salud Pérsico, que pasó a llamarse Microhospital de Palmira, con 1.200 metros, se comprometió el doctor, esto es articulado con infraestructura de la provincia y con el Ministerio de Salud, porque así corresponde, con un showroom, que esto es estabilizar los pacientes en la red de complejidad creciente que tiene el este, teniendo por supuesto el Hospital Perrupato como cabecera de la región. Y además nosotros estamos haciéndonos cargo de toda la urbanización y de toda la periferia. Luego, volviendo al edificio de educación superior, en el anexo 2 del convenio que firmamos, vamos a construir, ya tenemos el proyecto y ya pronto largamos la licitación de un jardín maternal. Esto es de 0 a 3 años, ya que San Martín está creciendo hacia aquel lugar, las mamás que trabajan puedan tener con tranquilidad un espacio moderno, nuevo, contenedor, donde puedan tener un jardín maternal
no la escolaridad obligatoria de 4 a 5 años, sino de 0 a 3, también lo vamos a pronto construir, ya tenemos los fondos para hacerlo. También podemos hablar de que desde que asumimos no paramos de pavimentar, hemos pavimentado con un criterio federal todos los distritos, como ha sido Tres Porteñas, como lo estamos haciendo en los distintos lugares. Ahora vamos a licitar en pocos días una gran obra para Palmira. El plan de asfalto para Palmira son 50 cuadras más, ya se hizo una gran parte, creo que más o cerca de 30 con mano de obra propia, ahora vamos a tercerizarla, en la primera etapa 25, en la segunda etapa otras 25, porque como está el país, obviamente yo debo planificar y tener un flujo de caja que me permita acceder a todas esas obras y contemplar el ajuste de precio, que es altísimo, acorde a la inflación y al valor del dólar. Además de ello, hemos hecho cloacas, como son las del barrio Santa Cecilia. Estas familias que viven allí llevan décadas. ¿Por qué, nos preguntamos, tan cerca del centro no tienen la posibilidad y la oportunidad de tener las cloacas como se tienen en el centro? Bueno, nosotros hemos construido 8.000 metros lineales de cloacas, prontamente estamos con la última etapa de factibilidad y todos los trámites que conllevan lo que es el final de obra para esa cantidad de familias, más de 200 familias. Hemos construido redes de agua potable, donde se han beneficiado muchas familias, ya sea una parte en Palmira, nos falta muchísimo, muchísimo. También hay que saber que hay cosas que son competencia exclusiva del municipio y cosas que no lo son. Por ejemplo, el agua, nosotros no cobramos por las tasas de agua, no obstante lo hemos tomado viniendo además de la salud pública, sabiendo que el doctor Rufeil defiende la salud de los niños, cómo no vamos a tramitar lo que es la red de agua potable y lo que es cloacas. Si hablamos de cosas tan livianas como podría decir, hemos intervenido ya sea nuevas o reconvertido más de 34 espacios públicos, no son plazas, no son cordones, son espacios públicos donde también se acompañan las paradas de colectivos, las garitas, los bancos. Creo que hemos hecho muchísimo en muy poco tiempo, con los recursos que tenemos, con la posibilidad de cumplir y honrar los sueldos en tiempo y forma, en cumplir con los proveedores, en no pagar intereses ni sobreprecios que te da el incumplimiento que se producía en años anteriores. No quiero hablar de gestión anterior, tampoco con esta cuestión despectiva de decir, he escuchado sí que dicen que la gestión del doctor Rufeil está chata o le falta gestión. En realidad no paramos, quien conozca al doctor, o me conozca a mí o al equipo de Raúl, lo último que nos puede decir es que no gestionamos, no paramos un segundo. Si te referís también al PASIP y decir que los propietarios del PASIP, ahora salió el tercer llamado, van a poder tener su escritura. Sin escritura vos no podés conseguir crédito. Y hoy no se invierte en el PASIP con grandes industrias porque no hay crédito. En un país donde no se accede al crédito no tenés ni vivienda ni tenés inversión privada. Y en un país donde no hay una seguridad jurídica, tampoco tenés inversiones extranjeras. Por lo tanto, eso tampoco es culpa del doctor Rufeil. Creo que puedo, como esto que te estoy diciendo, enumerar muchísimas más cosas que hemos mejorado en diferentes sectores. Ni hablar de cultura, no paramos un solo día, hemos llevado la cultura a todos los rincones del departamento, promocionando a los artistas locales. Y con respecto a turismo, estamos desarrollando lo que es el enoturismo, tratando de seguir la línea que tiene provincia para fomentar el turismo dentro de lo que para nosotros son las rutas sanmartinianas y tener el honor de llevar este departamento, el nombre del Libertador, como es en nuestro caso San Martín, que es un honor. Creo que, bueno, son cuestiones de campaña en realidad. Yo no voy a entrar ni mucho menos menospreciar obras. Creo que las obras que se hicieron y son importantes hay que mantenerlas, de hecho las mantenemos, y aquellas cosas que son prioritarias, bueno, en el gobierno que toca gobernar se sabrá qué priorizan y qué no. Nosotros estamos priorizando lo que consideramos la necesidad de la gente, hemos trabajado muchísimo en ordenamiento territorial, con un criterio participativo de talleres donde escuchamos qué necesita la gente y a partir de esa escucha activa estamos construyendo la plataforma de la opción de los segundos 4 años, pero parten de la necesidad, no parten de la oferta. Los que venimos de salud, para nosotros esto es muy común, porque en realidad vos podés tener un centro asistencial, como lo puede ser el Hospital Perrupato, que es un centro de segundo nivel,
pero no podés hacer lo mismo y ni las mismas intervenciones que hace el Hospital Noti, o que hace el Hospital Central, o que hace el Hospital Lago Maggiore, porque justamente la red está armada con ese criterio de complejidad creciente, fundada en el estudio de la demanda. Podemos tener al mejor neurólogo en el Hospital Perrupato, pero no podés tener el sostén de lo que significa la complejidad de una terapia para poder acceder a una cirugía de altísima complejidad, ya sea neurológica o de la especialidad que sea. Entonces creo que digamos, tenemos tan incorporado que las obras para la población se hacen desde la necesidad y dentro de la necesidad la priorización de los recursos. Ojalá nos alcanzara para todo, pero bueno, tenés la necesidad y tenés la prioridad, que de allí venimos, porque cuando estás en un hospital no podés dejar de tener ni los remedios ni los elementos del quirófano y tenés que acceder a la lista de espera que tenés para poder operar. Y no por eso vas a generar servicios, o he escuchado, por ejemplo, una maternidad en Palmira, con todo el respeto que me merece la ciudad de Palmira, sabiendo la cantidad de habitantes, pero no podemos desconocer que la red de complejidad y que tenés una maternidad y que al tener una maternidad debes tener una neonatología. Y si la neonatología, que también es una especialidad, que durante la gestión que tuvimos con Raúl en el Perrupato la complejizamos, donde en su momento Elba Previtera era la jefa y se trabajó muchísimo, eso es lo que engloba que el resto de los departamentos, ya sea Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Junín, deriven a un hospital de segundo nivel y del segundo nivel se toma la decisión del traslado hacia un tercer nivel. Así lo tenés en el sur, suponte, el helipuerto que se hizo en San Rafael o cerca del Hospital del Hospital Noti, suponte, esto se hace porque salvas vidas, en la inmediatez, o lo que se hizo con la alta montaña, con la cantidad de accidentes que tuvimos. Doy estos ejemplos como diciéndote que en cualquier área de gestión pública, cualquiera, sea el municipio, sea la salud pública, sea la educación, tenés que enfocar no desde lo que se te ocurre como la gran obra, sino lo que la gente necesita como necesidad básica, pero la primer necesidad. Si no tenemos cloaca en un barrio tan cercano, si no tenemos agua potable en lugares tan cercanos donde tenés niños tomando desde un tacho, y bueno, plantearnos mega obras con la misma recursos. Ahora bien, si me dijeran que esos recursos están como una fuente de financiamiento a la mano, te imaginás que estamos absolutamente informados de cuáles son los créditos nacionales e internacionales, pero con las altas tasas de interés sería un irresponsable tomarlos. De hecho, no tenemos ni hemos tomado ningún crédito privado, ni lo tomaría. Así que bueno, creo que más o menos te respondí. Bien. Bueno, con respecto al Puerto del Este, ¿cómo se viene trabajando también? Porque hay mucha gente que por ahí no conoce este proyecto, ¿no? Agradezco mucho tu pregunta. Creo que esto fue la visión que tuvo un grupo de inversores privados de más de 20 años de experiencia, creo conocer, o por lo menos en la información a la que he accedido. Esto comenzó por allí, por el 2017, cuando se comienza a hablar de lo que es la variante Palmira-Grelo, como le quieran llamar, pero en realidad no nos podemos olvidar que estamos en una zona logística tan importante como es el bioceánico, que une toda la Argentina con el Pacífico, ya sea San Antonio o Valparaíso, por tierra. Este Puerto del Este, que en realidad es una aduana para lo que sería el traslado de importación-exportación de Argentina hacia el exterior, es tan importante, está a 5 kilómetros pasando la Ruta 7 después digamos, de la construcción de la variante. Si esto condice con lo que sería la terminación de la variante, y ellos están, la última información que recibí, están en un proceso de factibilidad ya aprobada, están en los últimos trámites, ya lo están haciendo, tienen previsto un flujo de camiones de 500, 600 camiones, hoy tienen 400 por semana, pero si alguien toma dimensión de lo que significa tener una aduana en el este, es una descentralización logística, donde primero los camiones o el transporte pesado de carga no entraría a la ciudad de Mendoza, lo cual te imaginarás lo que implica en tiempos, en congestión del tránsito. Para eso está pensada obviamente esta variante, para ahorrar un montón de kilómetros y llegar obviamente al cruce, pero haciendo aduana previamente, ya sea de exportación o de importación en una zona de logística, creo que todavía no se toma dimensión del proyecto. Este proyecto
creo entender que en el último cuatrimestre de este año ya va a estar absolutamente, está funcionando, pero va a funcionar a pleno, con todas las instalaciones que tiene, tal como te repito, es una aduana, y tener una aduana del este en el corredor bioceánico y decir, y ahora tomo de nuevo tu pregunta anterior, decir que estamos chatos, decir que no sabemos hacia dónde vamos, cuando en realidad tenemos un plan estratégico no solamente en 4 años, en 8 años, sino en un ordenamiento territorial que nunca se había hecho, que era el segundo, 2 departamentos en toda la provincia no habían hecho ni un plan de ordenamiento territorial, ni se habían adherido a lo que es la ética pública, una ley. Nosotros llegamos, lo hicimos, estamos expuestos a cualquier pedido de información que se haga a través de lo que es la transparencia en la gestión. Este departamento no lo tenía. Por lo tanto, creo que eso, unido al PASIP, que repito, estamos en la tercera subasta, no se habían subastado los terrenos. Esto es una ley que se modificó con la ley de parques en el año 2017. Nosotros llegamos, nos pusimos a trabajar fuertemente con el Fondo de la Transformación y Crecimiento, con el Ministerio de Economía, con infraestructura, con la gente que ya está instalada y, por supuesto, regularizando los terrenos. No se puede decir que vas a tener un terreno y no vas a tener un boleto de compraventa. Eso hoy lo existe y ahora estamos a días, prácticamente 30 días, suponte, de posibilitar la última etapa, que es empadronar todo lo que es el loteo para poder tener la nomenclatura catastral y que la gente tenga la escritura. Por lo tanto, si hay un comprador, un adjudicatario, porque sale la subasta seria, con apertura, con sobre, de las últimas 30 unidades, están publicadas en todos los medios, que lo hace el fondo, como lo dice la ley, accede al boleto, va a acceder a la escritura, pues entonces allí podrá acceder, ya sea hipotecando el propio terreno para acceder al crédito o teniendo, no todo inversor, sobre todo en logística, tiene la posibilidad de hipotecar o dar en garantía un bien propio. Por lo tanto, minimizar que eso es cualquier cosa, me parece que no estamos hablando de algo serio cuando uno apunta a que justamente este departamento como cabecera del este sea serio, apunte al desarrollo a futuro y que hablemos de un plan de ordenamiento territorial que plantea prácticamente 30 años, hablando de producción, de reconversión, de cadenas productivas, de puesta en valor, o sea, creo que es o no conocer, o nosotros somos, yo siempre le digo a Raúl, estamos tan acostumbrados a trabajar, no puesta adentro, como se trabaja en los hospitales, yo misma en una oficina que no tengo ni la ventana, y a veces no se dan cuenta que me voy a las 4 o 5 de la tarde, que no hablamos tanto de todo lo que hacemos. Bueno, si nos invitan, y te agradezco, y podemos dar a conocer esto, pero creo que la gente, cuando Raúl camina el departamento, no está en campaña como se hizo hace 3 meses, Raúl está todo el día trabajando, y creo que la gente le pide que no se vaya por un periodo más, y estamos honrando también que estos 4 años interrumpidos, te repito, por una pandemia que fue espantosa, nos pusimos de pie, comenzamos a trabajar, y además de todas las movilidades que tenemos, las movilidades tienen GPS, conseguimos un convenio donde los choferes pueden tener una tarjeta IPF en ruta. Antes tenían que viajar de Palmira, no sé qué estación de servicio, se gastaban el combustible en ir a llenar. O sea, modernizamos. Los bonos de sueldo están todos digitalizados, se daban en papel, la gente hacía cola. O sea, estamos trabajando también en un montón de mapeos y trabajo absolutamente informático para poder acceder a otros elementos que accedan y mejoren el tiempo de la gente, pero tampoco hacemos tanta propaganda. Me parece que la propaganda se hace por sí sola cuando el vecino recibe la mejora y no estamos en campaña. Yo por lo menos no me verás que estoy trabajando. Creo que la propaganda de un candidato, la mejor propaganda es el hacer, la gestión, solucionar problemas, escuchar a las personas, a la gente y arrimarle los servicios básicos y las competencias, que no sean competencias, también tener los recursos para acceder a ellos. Así es que, bueno, seguiremos trabajando. Elizabeth, para finalizar, ¿no? Hablar un poco más del tema político, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Una de las consultas que tenemos para hacerle también tiene que ver con esto de Jorge Jiménez asociado a Omar de Marchi, ¿no? Justamente él que había dejado la gestión. ¿Qué opina acerca de esta nueva decisión de unirse con Omar de Marchi? Mira, yo te voy a dar te repito, es la primera vez que tengo un cargo electivo, tengo un perfil técnico, pero por supuesto con una ideología y con una gran lealtad a
a quien me posibilitó y me permitió ser ministra de una provincia como fue el licenciado Alfredo Cornejo, en un gobierno donde hicimos muchísimo por la salud pública y por muchísimas, yo voy a hablar desde lo que me corresponde, desarrollo social y salud y deporte, y creo que la lealtad y la fidelidad en la vida, tanto privada, profesional como política, es un don de las personas. No se es ni bueno ni malo porque sea de un partido o sea de otro partido. Creo que la ética, creo que la palabra, también lamento profundamente lo de Daniel Orozco, me parece que uno debe tener una palabra, ser conducente y no por una aspiración a un cargo, dejar todo librado a ir por el cargo especulando a dónde te puede ir mejor. Me parece que también es una estrategia. Yo veo no solamente al ex intendente, sino que veo que a los otros candidatos del Frente Elegí se han despegado absolutamente de la nación. O sea, la vicepresidenta misma, el propio presidente dice que la inflación es autoprovocada y es una cuestión psicológica. No sé, vamos a tener que hacer un gabinete psicoanalítico para poder abordar la inflación. O sea, también es un insulto y es una falta de respeto, primero a los que somos especialistas en la materia y segundo a la familia en general, donde sabemos cuáles son los orígenes de la inflación. Pero este cambio, inclusive recuerdo que yo venía como ministra y estuve acompañando a Raúl en su campaña y en todas las propuestas que él daba, escuchándolo fuertemente en su proyecto que tenía con Palmira en la salud. Y recuerdo que habían afiches donde se partía la cara de Raúl, de un lado Macri, de un lado Raúl, y lo hacía Jiménez. Además, en la historia de los últimos 60 años, el gobierno que pueden decir que no es el radicalismo, el último fueron 4 años, el resto han sido todos gobiernos, excepto Alfonsín y demás. Creo que también es ser muy desleal, pero muy desleal con el partido que los llevó a ganar una elección. Por lo tanto, te repito, yo creo, no voy a hacer ningún juicio de valor, pero las ediciones hay que poderlas sostener. Y también, así como comencé la entrevista diciéndote que me hicieron una pequeña entrevista en mi oficina en julio y dije que mi objetivo era equilibrar las cuentas en un año donde había pandemia, que el segundo era superávit, que el tercero era superávit y que iba a equilibrar con superávit las cuentas, y estoy mirando una cámara y estoy diciéndote lo que te digo, y te estoy diciendo que encontramos un municipio quebrado y desfinanciado, no voy a ser yo quien pueda juzgar a alguien que mira una cámara, miente y además cambia de partido como el camaleón, digamos, por algún lado. Así es que, bueno, eso sabrán los votantes o la gente que tiene su ideología, cómo juzga, no me gusta esa palabra, o cómo evalúa, mejor dicho, la gestión del doctor Rufeil y cómo evalúa la gestión que hubo durante 16 años y cuál es la campaña que se está montando en estos escasos días. Elizabeth, muchas gracias por haber venido a nuestro programa y seguramente estaremos en contacto también para hablar de otros temas, ¿no? Después. Muchísimas gracias a vos. Nosotros vamos a hacer una pausa en nuestro programa y por supuesto después continuamos con mucho más ABC Político.